Pastora Mona Espinosa de Ministerios El Olivo en Los Ángeles, California. Me pueden llamar al 323-887-0223 o me pueden encontrar en Facebook, Mona Espinosa con S. Que Dios me lo bendiga. Este día voy a predicar sobre el pueblo de Dios. La bendición que ha llegado a aquellos que Dios ha escogido, y se lleva, le puse por tema a esta predicación, nacidos de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo nacido de Dios. No es cualquier pueblo, es un pueblo especial, es nacido de Dios, ¿verdad? A mucha gente, los creyentes o los cristianos nos llaman nacidos de nuevo, o nos llaman personas espirituales, o nos llaman renacidos, ¿verdad? Pero en realidad somos nacidos de Dios. La palabra del Señor, vamos a seguirla, ¿verdad? En el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, dice el poderoso Dios, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y también en el versículo 5 dice la palabra del Señor: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y veamos lo que dice la palabra del Señor acerca de este nacimiento en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 5, nos aclara algo muy precioso para nosotros. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Gloria a Dios, porque los que somos nacidos de nuevo, hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios. Somos nuevas personas en Cristo porque hemos recibido esta promesa del Espíritu de Dios y hemos nacido de nuevo. Una buena oportunidad que Dios nos presenta para ver el reino de Dios y poder entrar en él. El que no es nacido de nuevo, dijo Jesús, no puede ver el reino de Dios. Nacidos del Espíritu, dice la palabra del Señor, del agua y del Espíritu. Estas dos cosas, del agua y del Espíritu, no son obras del hombre. El agua es hecha por Dios y el Espíritu es el Espíritu de Dios. Amén. Estas cosas, dicen, tenemos que ser nacidas del agua y del Espíritu. Pero me llamó la atención. Nicodemo, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un principal entre los judíos era como una persona sabia, de mucho conocimiento, de mucha sabiduría. Nicodemo conocía la ley de los judíos. Yo pienso que él tenía un puesto muy parecido como lo que le llaman los católicos y el Papa. Los judíos tenían al principal entre los judíos, que era Nicodemo. Dice un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Eran celosos de la ley. Los fariseos eran personas que no solamente sí, pero no más de letra, no de espíritu, ¿verdad? Eran celosos de la ley. Para ellos la ley era la palabra de vida y de sabiduría, ¿verdad? Dice, vino a Jesús de noche. Y quiero hablarles de eso, de esa palabra, noche. Muchas personas decían que venía de noche porque venía a escondidas de que los otros judíos no se dieran cuenta que él venía a Jesús, pero eso es mentira. Esa teología es mentira, porque yo hice mi investigación y dice, y vino a Jesús de noche. No vino de noche porque estaba oscuro, vino de noche porque Nicodemo estaba en tinieblas. Aquí la palabra noche quiere decir tinieblas.
¿Y qué quiere decir tinieblas? Que su mente y su corazón todavía están oscuras. En la ignorancia acerca de aquel que estaba con él, hablando con él. Y dice, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Esto era sorprendente para Nicodemo, un hombre principal, un hombre de mucha sabiduría. Bueno, la sabiduría, tuvo suficiente sabiduría como para decir que él reconocía que Jesucristo, ¿verdad?, venía de Dios, porque nadie podía hacer las cosas que el Señor hacía si Dios no estuviera con él. Pero eso él estaba hablando de un sistema exterior, ¿verdad? Muchas veces los judíos decían que eran buenos gente porque ellos acostumbraban guardar la ley, ¿verdad? Y para ellos eso era el modo de vivir, y de vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice, Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Vean ustedes, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dígame usted si Nicodemo no estaba en tinieblas para hacer esa clase de preguntas. Este era un hombre de sabiduría, ignoraba las cosas espirituales, ignoraba que cómo es que tenía que nacer de nuevo. Si como yo siendo viejo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer, ni aunque lo pudiera hacer. No. Podía asegurarse de la vida eterna, ¿verdad? Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús estableció claramente que solo los que son nacidos de Dios entrarán al reino de Dios. Y eso es la razón por la cual Jesús fue enviado a la tierra por nuestro Padre Celestial, a formar una nueva sociedad, a formar un nuevo pueblo. Pero ¿cómo lo iba a formar? ¿Cómo podía Jesús formar un nuevo pueblo, una nueva sociedad? Para él era fácil, porque dice la Biblia que nada es imposible para Dios. Y eso se pregunta el mundo continuamente. ¿Por qué los cristianos se ven diferentes? ¿Por qué los cristianos hablan diferente? ¿Por qué los cristianos se comportan diferente? ¿Por qué muchos no creyentes, yo los he oído que dicen: yo quisiera tener lo que esa persona tiene? La paz de Dios, el Espíritu de Dios en la humanidad, creando esta nueva sociedad, porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. ¿Cómo entonces iba el Espíritu de Dios o el mismo Dios a crear esta nueva sociedad, este nuevo pueblo? Fácil, a través de la creación de un hombre nuevo. Hombre nuevo. Un hombre nuevo en el Señor y para el Señor implica que aquella persona a quien Dios ha venido tiene que terminar, tiene que quebrar, tiene que distanciarse de su pasado y darse la oportunidad, esa persona, de darse la oportunidad de comenzar una nueva vida totalmente dependiente de Dios y de su palabra. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer con nosotros. Muchos no lo entienden. Muchos todavía piensan que ir a la iglesia es más que suficiente, que levantar las manos en la congregación para alabar a Dios es suficiente. Eso es parte
del sacrificio de alabanza. Hermanos, pero Dios vino a cambiarnos, a cambiar nuestro corazón, a crear un nuevo hombre en nosotros, un hombre espiritual dentro de nosotros, cambiándonos primeramente el corazón. Eso es lo que vino Jesús a hacer, nacer de nuevo o nacer de Dios. Significa nacer de arriba, nacer de todo lo que Dios representa. Jesús vino de arriba, y así como Jesús vino de arriba, vino también a engendrarnos a nosotros, a engendrarse en nosotros, para que nosotros recibiéramos su espíritu, y de esta manera poder ser cambiados y transformados por el Espíritu de Dios. Nosotros somos nacidos de nuevo, somos nacidos de arriba. ¿Qué cosas, no? Jesús aclaró a Nicodemo, dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Del agua y del Espíritu, necesario. Estas cosas son cosas de arriba, no son cosas de la tierra. Estas cosas no las formó el hombre. Todo lo que es formado de Dios y por Dios es para el beneficio del hombre. Nacer de arriba es nacer de aquel que ha sido levantado. Jesús en la cruz estaba arriba, y nosotros mismos, nosotros los que hemos creído en el Señor, los que hemos creído en su sacrificio, los que hemos creído en su nacimiento, en su muerte y resurrección, porque hemos creído, porque no hemos dudado, hemos nacido de arriba, del agua y del Espíritu. Hay un misterio que no se puede explicar, el cambio interno que cada uno de nosotros experimenta cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Hay un cambio, hay paz, hay una manera hasta de controlar nuestras propias emociones y nuestra propia carnalidad. Vean ustedes el versículo 14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Asimismo nosotros, como Cristo fue levantado, el Hijo del Hombre, también nosotros seremos levantados juntamente con Él. Acuérdense, hermanos, que nosotros por naturaleza hemos nacido en un mundo caído, en un linaje caído. El hombre estaba caído, Cristo ha venido a levantarlo. Y ahora, porque Él puso primeramente, Él puso su persona allá arriba, ¿verdad? Para que todo el mundo lo viera, como dice la palabra del Señor. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Aquí la serpiente es un tipo, ¿verdad?, de Cristo que fue levantado en el desierto. Dice: ¿qué hay en el desierto? Nada. Hay muerte. Hay muerte. Es como cuando usted va en el desierto y tiene sed y dice: yo quisiera que alguien me diera un vaso de agua. Así encontramos a Cristo en medio de nuestro desierto, en medio de nuestra soledad, en medio de nuestra necesidad, hermano, encontramos a Cristo y Él es nuestro vaso de agua. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso todos aquellos que hemos nacido de nuevo, hemos nacido del agua y del Espíritu, y somos Espíritu. Agradamos a Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la carne? ¿Qué es la carne? Lo que es nacido de la carne, dice: carne es. La palabra carne aquí en realidad nos está hablando de la condición humana, de la condición caída de la humanidad, ¿verdad? Que esta carne es temporal. Todo lo que está fuera de nosotros es temporal. Lo que está dentro de nosotros
es eterno. Aleluya. El alma, el espíritu, es eterno. Hay que empezar, hermanos, a poner nuestra mirada en las cosas interiores, ¿verdad? En el hombre interior. El espíritu, ¿qué es el espíritu? ¿Qué hace el espíritu de Dios en nosotros? ¿Qué hace? ¿Qué hace? A veces no lo sentimos. A veces nos sentimos vacíos, a veces no nos sentimos, pero el Espíritu de Dios es la fuerza de Dios, es poder de Dios. El Espíritu de Dios es el poder de Dios que va creando el nuevo hombre en nosotros. Por eso es tan necesario leer la palabra de Dios, por eso es tan necesario orar a Dios, por eso es tan necesario vivir nuestra fe. Porque no podemos llegar a la iglesia y presentarnos cuando nos presentamos y luego salir de ahí y hacer otra vez a vivir como viven en el mundo. De ninguna manera. Nosotros tenemos un testimonio porque hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de Dios y para Dios. Amén. Le pertenecemos a Él. Es como el Padre, ¿no? Cuando engendra a un hijo, este es mi hijo. Así es el Padre. Cuando nos engendró, a través de su Santo Espíritu, dijo, este es mi hijo, yo te he engendrado hoy. En otras palabras, yo te he escogido hoy. Yo te he dado nacimiento hoy. Te he engendrado. Pero no de carne y de hueso, sino de espíritu. Un hombre nuevo. Dios quiere hacer un hombre nuevo de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, ser un hombre nuevo es completamente romper con el pasado. No permita que el pasado regrese. No permita que el pasado le hable del dolor que pasó allá. Amén, amén. Dele gloria a Dios, porque ahora tiene un presente y su presente es Cristo. Amén. Ahora tiene usted la vida eterna, ahora tiene usted vida, ahora tiene una promesa que Dios le ha dado. Tenemos la promesa de nacer de nuevo. Y no se diga, esa promesa nos puede llevar al reino de Dios, Gloria a Dios. a la entrada de Dios. Porque todo el mundo va a un lugar, ¿no es cierto? Hay que escoger, hermanos, hay que escoger, hay que vivir para Dios. Nacimos del Espíritu y somos del Espíritu. Esta obra del Espíritu se realiza en el hombre y es el sello de Dios. Es de la manera, su Espíritu en nosotros es el sello de Dios, que somos llamados hijos de Dios. Nadie lo puede ver, sabemos que lo tenemos, porque es el designio de Dios en nosotros que nos lleva a la plenitud de la vida, o también nos da la oportunidad de decidir o continuar o quedarnos en la carne, en la esfera de la carne. Y así le pasa a mucho cristiano que ha decidido quedarse en la esfera de la carne, haciendo las cosas de la carne. Y no se diga, se dirá, ese no es cristiano. Sí es cristiano, pero es un cristiano carnal que no va a entrar al reino de Dios, porque la Biblia establece que solamente los que son nacidos de Dios, de su Espíritu, entrarán en el reino de Dios. Eso lo dice la palabra del Señor. Veamos lo que dice el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Leímos anteriormente en el versículo 14 que Moisés, dice la palabra del Señor, como Moisés levantó la serpiente. Aquí la palabra del Señor se refiere que a Jesús, el hombre levantado, es el mismo que descendió del cielo. Él vino del cielo, Él llegó, es amor. Jesucristo vino como una ofrenda o una manifestación de amor de parte de Dios por la humanidad, ¿verdad? Y este amor que Jesucristo plantó en cada uno de nosotros es una acción, es el verbo, es la palabra que continuamente está obrando dentro de nosotros,
¿verdad? Y haciendo de nosotros una nueva creación, ¿verdad? Pero esta promesa Dios se la ha dado a todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios. Mire, hermano, a veces pensamos y vemos malos testimonios en nuestras iglesias y decimos, ¿cómo es posible que esa persona tanto tiempo en los caminos de Dios, que no se le puede pegar algo bueno de las personas más espirituales? ¿No es cierto? ¿Qué no ve? El hombre carnal no ve las cosas espirituales. Usted puede ser carnal y puede tener a Cristo sentado cerca de usted, esto no lo va a ver nunca. Al mismo Cristo le pasó al Señor. Muchos lo vieron, muchos reconocieron las manifestaciones del poder de Dios cuando Cristo estaba en la tierra y jamás sus mismos discípulos dudaron de Él. Así que ya no se haga esa pregunta. Solamente tómelos por carnales. Este hombre o esta mujer es carnal. Porque eso, hasta los carnales le sirven a Dios en las iglesias dice la Biblia, para probar a aquellos que dicen estar firmes. El versículo Juan 1, 34, y dice la palabra del Señor en Juan 1, 34, y yo le vi y ha dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ha dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Antes, en los tiempos del Señor, el que Jesucristo fuera reconocido como el Hijo de Dios era un misterio. Ahora le damos gloria a Dios por su palabra, por la Biblia, por las Escrituras. Ahora nosotros ya no podemos ser engañados porque su palabra, su testamento está escrito para que lo sigamos al pie de la letra. En el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La palabra luz, ¿verdad? Aquí se refiere al Hijo de Dios activando su vida, impartiendo su vida en nosotros, ¿verdad? Como prueba del amor de Dios, dice Jesús en el capítulo 8, versículo 12 de Juan, por favor, hermanos. 8:12. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vean ustedes, como les decía al principio, la palabra tinieblas quiere decir ignorancia. Quiere decir que estas personas que andan en tinieblas ignoran todo acerca de Dios. Aún mismo los cristianos que se llaman carnales andan en tinieblas, sirven a las tinieblas. Yo me pregunto, mayor condenación hay para aquel que confiese el nombre de Dios en vano. Porque no tomemos esto tan ligeramente, hermanos. Hay que crear conciencia de que a quien le servimos es a la luz del mundo, al mismo Jesucristo, ¿verdad? Antes, según la tradición de la ley rabina, ¿verdad? La ley era la luz y la vida para ellos. Era la sabiduría más elevada, era la sabiduría en la que ellos caminaban, y ellos tenían como tradición, digamos, este pensamiento, ¿verdad? Que su sabiduría era la mejor manera de vivir. Pero, por ejemplo, Nicodemo estaba sorprendido por lo que había visto a Jesús hacer, ¿verdad? Y estaba sorprendido porque esta era una persona de mucho conocimiento, según la ley rabina. Mucho conocimiento, mucha lectura, mucha letra, pero nada de espíritu, ¿verdad? Según la tradición rabina, Nicodemo era la luz. Pero fíjese, Nicodemo, siendo un principal, era como luz y vida lo que él ofrecía, pero también él estaba en tinieblas.
¿verdad? El otro día leí en la palabra del Señor, a ver si lo encuentro, ¿verdad? Algo que me gustó muchísimo porque da mucho en qué pensar. Déjenme ver si lo encuentro. No se me hace que lo voy a encontrar, ahorita no se me viene a la mente, pero hay un versículo en el libro de Lucas, ahorita le digo, creo que está en el 12, capítulo 12. Me gustó muchísimo porque estas son, cuando encuentro así, cuando encuentro palabras así que no he leído muy seguido, me hacen meditar más en la palabra del Señor, porque nunca nos creamos que sabemos más. No lo encontré, pero en Lucas, yo sé que está en el libro de Lucas, posiblemente al rato me recuerde, pero dice así el versículo bíblico, ten cuidado, no sea que la luz que hay en ti, en realidad sean tinieblas, ¿verdad? Porque muchas veces presumimos que lo conocemos todo, ¿verdad? Yo aprendí una cosa, y esto yo sé que vino de parte de Dios. Cuando yo empezaba a caminar los caminos de Dios, para mí era lo más grande que podía haber, la experiencia más significativa que yo tuve cuando vine a los caminos de Dios. Lo conocí al Señor y estaba súper agradecida con el Señor, porque el Señor me había perdonado tanto, me había sanado, me había liberado. Yo sabía que había algo en mí que era diferente al poco conocimiento religioso que yo tenía, muy diferente. Aparte de tener mis hijos, que para mí fue una experiencia que como mujer y como madre, yo creo que muchos de nosotros experimentamos ser madre. Yo creo que es una experiencia que tampoco nunca se nos va a olvidar. Pero cuando vine a los caminos de Dios, experimenté esa relación íntima con el Señor. Algo me hacía sentir y ver que yo ya no iba a ser la misma, que yo iba a tomar, que mi vida ahora estaba tomando un rumbo diferente, y que ni yo misma conocía a dónde yo iba con este nuevo cambio. Porque si me hubieran dicho hace 27 años que yo iba a estar predicando en un púlpito, les hubiera tirado con una botella de tequila, que era lo que yo tomaba, en la cara, ¿sí me entiende? Pero Dios hace las cosas, le doy gloria a Dios, créame. Todos los días de mi vida estoy agradecida con Dios. Ahora mi vida tiene un nuevo sentido, tiene un propósito. Me levanto y los días que tenemos el culto de la palabra de Dios, de la oración, me vengo gozosa, porque ese es el momento íntimo que yo tengo con mi Señor. Eso es precioso, me cambió. ¿Cómo un borracho va a tener intimidad con Dios? ¿Cómo una persona que está en pecado va a tener intimidad con Dios? Esta persona tiene intimidad, pero no con Dios, con las tinieblas. Vive en la oscuridad, es hijo de la oscuridad y hace cosas en la oscuridad, hace cosas ocultas. Los hijos de Dios vivimos en la luz porque hemos nacido de luz. Amén. Ay, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por esa promesa de la salvación de parte de Dios. Nuestra conducta como nacidos de nuevo, nacidos de Dios, nuestra conducta ahora es diferente. Hay luz, hay paz, hay fortaleza, hay gozo. Y estamos dispuestas a ministrarle ese gozo y esa paz y ese amor que hemos recibido de parte de nuestro Dios a un mundo que lo necesita. Hermanos, no se quede corto, no sea tímido. Dele al mundo que está en tinieblas lo que usted tiene. Usted tiene luz y tiene la luz verdadera. ¿Cuánto dan aplauso al Señor? Esta luz que nosotros recibimos de parte de Dios es la verdad, ¿verdad? Mire usted, yo comparo la verdad con algo infalible. La verdad usted no puede cambiarla, ni le puede agregar, ni le puede quitar. La mentira usted la puede cambiar de muchas maneras y disfrazarla de muchos colores, pero la verdad es la verdad. Y esta verdad que viene del Espíritu de Dios, que ahora mora en nosotros,
Él descubre en nosotros, en ti y en mí, en nosotros, que somos personas nacidas de Dios. Esa verdad descubre nuestras buenas y malas acciones, nuestros buenos y malos pensamientos, porque el Espíritu de Dios está en aquellos que han nacido de Dios. Por eso somos nacidos de Dios, porque no somos guiados por las cosas del mundo, sino por el mismo Dios. Amén. En el versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta luz de la cual estoy hablando en este momento es la luz que alumbra nuestro caminar, nuestro pensamiento, nuestras acciones. Esta luz está con nosotros, está entre los hombres hoy. Aunque los hombres no estén en Cristo, esta luz está en el mundo hoy, alusando. Hermano, yo le pido a Dios con todo mi corazón que aluce más todavía. Que luce más y que redarguya de pecado y de maldad de la manera que me redarguyó a mí. Necesitamos más y más de Cristo. Primera de Juan 5:18. ¿Quiénes son entonces? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son los que son nacidos de nuevo, porque han nacido de su Espíritu. Los hijos de Dios obedecen a Dios, siguen a Dios. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, vean ustedes, en otras palabras, sabemos que todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practique el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¡Oh! Promesa de Dios. Promesa de Dios. Vean ustedes. Lucas 11:35. ¿Cómo? Lucas 11:35, lo que andaba buscando. Ok. Como hijos de Dios, el libro de Juan no nos dice que no pequemos, porque entonces ya Juan estaría hablando de un perfeccionismo. Nosotros no somos perfectos. Quien va a hacer todas las cosas perfectas en nosotros es Cristo cuando Él venga, porque entonces seremos transformados, y eso es lo que Dios quiere, que el pueblo que ha nacido de Él últimamente se ha transformado de la manera misma que Jesucristo fue transformado y ascendió al cielo juntamente con el Padre. Tenemos ahora solamente que obedecer. Hermanos, mientras estemos en esta carne siempre va a pedir pecado. Pecado, pecado, pecado. Porque la carne es débil. Porque la carne es débil. Juan no estaba hablando de un perfeccionismo. Dijo: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practique el pecado. Es muy posible que caiga en tentación y peque, pero esa no es la vida normal de una persona que es nacida de Dios. Dice: no practica el pecado, quiere decir que no permanece en el pecado continuamente, porque el Espíritu mismo que está en el hombre le recuerda que ha pecado y que tiene que arrepentirse y tiene que volverse a Dios. Amén. Vean ustedes aquí, la persona que es nacido de nuevo, cuando hay problemas, esta persona es llevada por el mismo Espíritu de Dios al mismo Dios que es la fuente de nuestra provisión. Amén. El cristiano carnal, el cristiano que todavía anda en las tinieblas, cuando se vienen los problemas se apartan de Dios y se entrega más al mundo de las tinieblas. Esa es la diferencia entre aquel que es nacido de Dios. El que es nacido de Dios permanece en Dios y Dios permanece en él. ¿Qué privilegio tiene
tenemos aquellos que hemos nacido del Espíritu de Dios. Y no fue una cosa que usted y yo pedimos, solamente fue por la gracia de Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y pagó por nuestros pecados, para que usted y yo no tuviéramos que pagar por ellos. Esa es la verdadera gracia de Dios. Hoy en día se predica la doctrina de la gracia, porque por gracia soy salvo, no por obras, por gracia. No, tú estás mal interpretando la gracia. La gracia de Dios es que vino a nosotros aunque éramos pecadores. Esa es la gracia de Dios. Y que por su gracia somos salvos, pero no es para estar y continuar y permanecer en el pecado. ¿Qué validez le damos nosotros a esa sangre? A esa sangre y a ese sacrificio. ¿Murió Cristo por nosotros en balde? ¿Pagó por nosotros, por nuestros pecados? ¿Y para qué? ¿Para seguir pecando? ¿Cuántas veces lo vamos a matar al Señor, por Dios? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién fue engendrado por Dios? Cristo. Y el maligno no le toca. Mire, hermanos, cuando Dios te llama, déjeme dar un pequeño mensaje al cristiano carnal. Yo le digo al cristiano carnal que no es necesario que tú vengas a la iglesia los 7 días de la semana y pretender que eres cristiano y pretender que eres hijo de Dios. No pretendamos, seamos. Estás todavía a tiempo de arrepentirte de tus pecados, de romper con el mundo y volverte a Dios. Todavía estás a tiempo. No esperes que sea muy tarde, porque tu salvación no está garantizada. Lo único que nos garantiza a lo que hemos nacido de Dios es la obediencia a Dios y a sus palabras. Al principio de mi predicación dije yo, para que el Padre Eterno pudiera crear una nueva sociedad, un pueblo nuevo, tenía Él que engendrarse en este pueblo en forma de espíritu. Y mandó a su Hijo amado para que a través de Él pudiéramos conocer al Padre y la voluntad del Padre. Fue a través del sacrificio de Jesús que ahora nosotros podemos ser engendrados por el Espíritu de Dios si aceptamos ese sacrificio y aceptamos que no podemos ser salvos por nuestros propios esfuerzos, ni pretender, ni hacer obras de caridad, ni hacer obras sociales, sino venir, entregarlo todo a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, vaciarnos de nuestra maldad, derramar toda la contaminación que hay en nuestra alma, y ¿saben qué? Invitar a Cristo a morar en nosotros. Y una vez invitando a Cristo a morar en nosotros, hermanos, empecemos a obedecer la palabra de Dios, porque la palabra del Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la nueva sociedad, es el nuevo pueblo, renacidos, hombres y mujeres renacidos por el Espíritu de Dios para crear un nuevo pueblo. No hay griego, no hay judío, es un solo pueblo y es un solo Dios, el único Dios verdadero. Amén. Dice la palabra del Señor, veamos ahora en el 1 de Juan 3, versículos del 6 al 9. Dice la palabra del Señor, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos,
nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él, nuestro Dios, es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermano, quiero decirme una cosa. Cuando yo apenas empezaba a caminar, esto es imposible entender al principio cuando tú vienes a los caminos de Dios, ¿verdad? Piensas que no vas a poder vencer porque piensas en la carne, piensas que la tentación es grande y claro, piensas en tus debilidades, pero la palabra de Dios nos habla que no necesariamente Dios espera que seamos perfectos en este tiempo, ¿verdad? Dice Juan, el apóstol Juan enseña que si los cristianos, los que son nacidos de nuevo, los que son nacidos por el Espíritu, pecan, pero pecan ocasionalmente. Ay, ya dije una mentira, hoy ya le falté el respeto a alguien, hoy ya hice, ¿sí? Hoy ya prometí algo y no lo cumplí. Eso es pecado. Y nos arrepentimos y pedimos perdón hasta que esa debilidad en nosotros sea vencida por el Espíritu de Dios. Porque, hermano, cada vez que pedimos perdón, y esto quiero que lo tenga bien presente, cada vez que pedimos perdón por alguno de nuestros errores o nuestros pecados, hermano, usted le está dando el poder a Dios de activar su espíritu y su unción en usted, de modo que esté obrando y obrando y obrando hasta que usted mismo pueda sentirse que ya venció. Pero no venció usted, sino el Espíritu de Dios venció por usted. Amén. Por eso el cántico que cantamos hoy, no al Señor, porque no es mía la guerra, sino la de Dios. Dios tiene una guerra con nosotros, hermano, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que aquel que es nacido de nuevo no permanece en el pecado. El cristiano que peca y permanece en el pecado, dice la Biblia, desprecia la ley de Dios. Y el pecado es algo, hermano, que cuando la persona permanece en el pecado, ya no es hijo de Dios, es hijo del diablo, está engendrado por el diablo, porque le sirve al diablo, peca para el diablo, porque el diablo él es mentiroso, él es tinieblas, él hace que la humanidad peque, porque él todavía peca. El diablo es pecador y hace caer a la gente en sus pecados, ¿verdad? Estos son hijos natural del diablo, aquellos que permanecen pecando, porque el que peca desde el principio, dice la Biblia, no es natural al que es nacido de Dios. El diablo ha pecado desde el principio. Y vamos a darle otro repasón a 1 de Juan 3, 6, 9 para terminar. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Déjenme decir una cosa. Por experiencia yo sé que cuando nosotros consciente o inconscientemente pecamos, nosotros mismos con nuestras acciones estamos dando acceso a las cosas del enemigo. No nosotros. Vean ustedes lo que dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto no es automático. En otras palabras, tenemos a Cristo a quien seguir ahora. Y esa es la manera de destruir las obras del diablo en nuestra vida, cuando seguimos a Cristo. Mucha gente dice, yo estoy en Cristo, y aunque ande yo de borracha o de fornicaria o de adúltera, eso es mentira, esa es una doctrina completamente errónea, esa es una doctrina del diablo, ¿verdad? Dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si tú le sigues al Señor, tú estarás segura. Donde quiera que tú vayas,
Donde quiera que tú estés, el Espíritu de Dios estará contigo y estará segura, estará guardada para Él. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. La simiente de Dios es el Espíritu de Dios en nosotros. Sí, la carne a veces nos engaña porque somos personas vulnerables y es lógico, ¿verdad? Que de una manera u otra somos engañados. Pero esto me gustó, esta promesa de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. El Espíritu de Dios le redarguye. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. ¿Verdad? La verdad siempre va a ser más poderosa que la mentira. Amén. Y lo que está en nosotros es el Espíritu de verdad. Es la luz que vino a los hombres. Y dice la Biblia que muchos, hasta hoy en día, muchos han rechazado esa luz y prefieren vivir en las tinieblas. Seamos, hermanos, fieles a Dios, sigamos a Cristo y estaremos guardados siempre. Amén. Que Dios me lo bendiga. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Me parece a mí, por lo que estoy sintiendo, que hay personas aquí que están enfermas, que están dolidas. Y vamos a orar y ministrar esa área de su vida hoy. Amén. Ok. Vamos a entonces a ministrar. Le voy a pedir que cierre sus ojos.